Existe una verdad incómoda que nadie quiere admitir y cambia por completo tu forma de ver la inteligencia. Imagínate por un momento esto. ¿Qué pasaría si te dijera que la estupidez no es simplemente la falta de inteligencia? ¿Qué pasaría si en realidad fuera algo mucho más oscuro y escurridizo? Una fuerza silenciosa, pero devastadora, capaz de transformar a las mentes más brillantes en absolutos instrumentos de destrucción. Acompáñame en esta idea, porque solemos pensar que la mayor amenaza para nuestra civilización son las personas malas haciendo cosas malas. Nos imaginamos a villanos de película, a mentes perversas planeando la ruina del mundo a puerta cerrada. Pero la realidad es mucho más escalofriante. La mayor amenaza no son ellos, son las personas comunes y corrientes, personas como tú y como yo, que simplemente han dejado de pensar. A ver, visualiza la siguiente escena. Piensa en un científico súper reconocido, con un montón de doctorados colgados en la pared, que de la noche a la mañana empieza a creer y a difundir desinformación peligrosa. Piensa en esa maestra llena de compasión, la que todos los alumnos adoran, que de pronto empieza a respaldar ideologías que lastiman a otros. O imagínate a un padre amoroso, alguien que daría la vida por su familia, tomando decisiones que ponen en riesgo directo a sus propios hijos. Ninguna de estas personas es mala, no tienen intenciones perversas. Al contrario, son individuos inteligentes, con buenas intenciones en el corazón, que han caído víctimas de algo que un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer definió como el poder de la estupidez. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente aterradora. Esto no le está pasando a otra gente allá a lo lejos. Nos está pasando a nosotros, todos los días. Para que veas que no me estoy inventando esto ni es solo una chaqueta mental filosófica, viajemos a 1961. Universidad de Yale. El psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo uno de los experimentos más famosos y perturbadores de toda la historia. El diseño era sencillo. Invitaron a voluntarios comunes y corrientes, gente normal, albañiles, oficinistas, vendedores. Se les puso frente a una máquina con una serie de interruptores y una figura de autoridad, un hombre con bata blanca y aspecto severo. Les daba instrucciones. Tenían que administrar descargas eléctricas a otra persona en una habitación contigua cada vez que ésta respondía mal a una pregunta. Lo que los voluntarios no sabían es que la máquina era falsa y los gritos de dolor que venían del otro lado de la pared eran grabaciones. Pero para ellos, la situación era 100% real. A medida que subía el voltaje, los gritos se volvían desgarradores. La persona al otro lado rogaba que se detuvieran, gritaba por su vida, se quejaba del corazón y finalmente caía en un silencio absoluto y aterrador. Cualquiera pensaría que, al primer grito, una persona buena se levantaría y diría: «Ya no juego, esto está mal». ¿Qué crees que pasó? El 65% de los participantes, más de la mitad, presionó los interruptores hasta llegar al voltaje máximo, un nivel que, según las etiquetas de la máquina, era letal. Fíjate bien en esto. No eran sádicos, no eran psicópatas, no tenían ninguna enfermedad mental. Eran personas totalmente normales que, por hacerle caso a una figura de autoridad, entregaron temporalmente su capacidad de tener un juicio moral independiente. Renunciaron a pensar. Esta desconexión brutal, este apagón de la conciencia en gente buena, es exactamente lo que Bonhoeffer vio en primera fila durante uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Y lo llevó a desarrollar una de las teorías más inquietantes que existen sobre la naturaleza humana. Pero antes de meternos a fondo en lo que él descubrió, tengo que hacerte una pregunta personal. Y quiero que seas muy honesto contigo mismo. ¿Alguna vez te has descubierto creyendo
o defendiendo algo a capa y espada, simplemente porque todos tus amigos, tu familia o la gente en tu entorno también lo creían. Quédate con esa pregunta en la cabeza, porque lo que estamos a punto de explorar podría ser el descubrimiento psicológico más importante de nuestra era. Para entender verdaderamente a qué nos enfrentamos, tenemos que hablar de Dietrich Bonhoeffer. Y déjame decirte algo, él no era el típico filósofo aburrido, encerrado en una torre de marfil, pensando en ideas abstractas que no le sirven a nadie. Para nada. Bonhoeffer era un pastor luterano alemán al que le tocó vivir una pesadilla en carne propia. A él le tocó ver cómo toda su sociedad, su mundo entero, se transformaba frente a sus propios ojos. Nació en 1906, en el seno de una familia sumamente intelectual. Para que te des una idea, su padre era un psiquiatra y neurólogo muy destacado. Bonhoeffer creció rodeado de libros, debates y ciencia. Tenía todas las razones del mundo para creer ciegamente en el poder de la educación y en el razonamiento lógico. Pero entonces, el partido nazi comenzó a tomar el poder en Alemania. Y lo que Bonhoeffer presenció en esos años oscuros hizo pedazos por completo su fe en la racionalidad humana. Él observó cómo sus propios compatriotas, personas educadas, cultas, religiosas, gente con maestrías y doctorados, empezaron a apoyar políticas y líderes que iban totalmente en contra de todo lo que alguna vez dijeron defender. Y esto es lo que más le voló la cabeza. No estamos hablando de masas ignorantes siendo manipuladas con engaños baratos o propaganda básica. No. Estamos hablando de profesores universitarios, de médicos de prestigio, de líderes religiosos y de grandes intelectuales, personas brillantes que estaban participando activamente en su propia rendición mental. Estaban apagando su cerebro a propósito. Fue desde su celda, en el año 1943, mientras esperaba ser ejecutado por haber participado en un complot secreto para asesinar a Hitler, donde Bonhoeffer escribió la que se convertiría en su observación más escalofriante. Él escribió: «Contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. Las razones caen en oídos sordos». Lo que hace que esta frase te ponga la piel de gallina no es solo el contexto en el que la escribió, a un paso de la muerte, sino su precisión absoluta. Bonhoeffer se dio cuenta de algo fascinante. Notó que la maldad, el mal puro, siempre lleva consigo la semilla de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque hacer el mal genera incomodidad, crea resistencia en la sociedad y eventualmente la gente malvada se quiebra por dentro porque en el fondo saben que están haciendo algo incorrecto. Pero la estupidez, la estupidez es una bestia muy diferente. La estupidez cree firmemente que está haciendo el bien. Y esa convicción, esa certeza moral absoluta, es lo que la hace completamente inmune a cualquier tipo de corrección. No importa cuántos datos, hechos o pruebas le pongas enfrente a una persona atrapada en esta ceguera, no los va a ver. Bonhoeffer entendió que la gente maliciosa sabe que está actuando mal, pero las personas atrapadas en lo que él llamó estupidez funcional están convencidas de que son los héroes de la historia. Lo que descubrió desde esa celda fue tan aterrador y profundo que explica perfectamente por qué hoy en día los políticos y las grandes esferas de poder ya no necesitan quemar libros ni censurar la información. Para que quede muy claro, cuando Bonhoeffer usaba la palabra estupidez, no estaba insultando a nadie. No se refería a tener un coeficiente intelectual bajo, ni a sacar malas calificaciones en la escuela. Él estaba describiendo algo mucho más complejo y peligroso. Algo que hoy podríamos llamar estupidez funcional o ignorancia voluntaria. En una de esas cartas que logró sacar a escondidas de la prisión, lo explicó de una forma que te vuela la cabeza. Él decía:
El hecho de que la persona estúpida sea a menudo terca no debe cegarnos al hecho de que no es independiente. Piensa en la última vez que discutiste de política o religión con alguien muy terco. ¿No sentiste que, en realidad, no estabas hablando con un ser humano? Bonhoeffer lo describió a la perfección. Cuando hablas con una persona atrapada en esta estupidez, sientes que no estás tratando con ella, sino con un montón de frases armadas, eslóganes y lemas de campaña que han tomado posesión de su mente. Parecen robots repitiendo el mismo guión. Y aquí viene la parte de su teoría que fue totalmente revolucionaria. Él argumentó que esta estupidez rara vez es un defecto individual. Casi nunca es culpa de la persona sola. En realidad, es el resultado de presiones gigantescas que vienen del sistema. Presiones que hacen que pensar por cuenta propia sea un lujo demasiado caro y difícil de mantener. Aterricemos esto en tu día a día, porque te aseguro que lo estás viviendo. La pura verdad es que nuestro sistema económico actual nos premia por tomar atajos mentales. Nos empuja a apagar el cerebro. Piensa en las redes sociales. Las grandes plataformas ganan miles de millones de dólares cuando tú reaccionas con el estómago, con pura emoción, en lugar de detenerte a pensar críticamente. Piensa en los noticieros y los medios de comunicación. Ellos saben que van a conseguir más clics, más vistas y más dinero si te provocan coraje e indignación, en lugar de darte un análisis profundo y con matices. Y ni hablemos de los políticos. Ellos ganan elecciones gritando eslóganes simples y pegajosos, en lugar de explicar propuestas complejas que realmente solucionen las cosas. Ponte en los zapatos de una persona normal hoy en día. Imagínate a alguien que tiene que tener 2 trabajos para llegar a fin de mes. Alguien que está ahogado en deudas, estresado por pagar la renta y que, encima, es bombardeado por miles de noticias y notificaciones desde que abre los ojos hasta que se va a dormir. Cuando estás así de agotado, la rendición intelectual ya no es flojera. Es una estrategia de supervivencia. Los economistas tienen un nombre para esto. Lo llaman ignorancia racional. Llega un punto en el que simplemente es más eficiente. Requiere menos energía, mantenerte desinformado sobre los temas complejos, que invertir el tiempo y el esfuerzo mental que se necesita para entenderlos de verdad. Es más fácil aceptar la respuesta corta que investigar la respuesta correcta. Pero aquí está la trampa mortal. Esta decisión de apagar la mente, que parece tan lógica y racional a nivel individual, termina creando una locura colectiva a gran escala. Es exactamente la misma dinámica que Bonhoeffer observó en la Alemania nazi. La gente estaba cansada, asustada, económicamente golpeada después de la Primera Guerra Mundial. Y cuando llegó alguien ofreciendo respuestas fáciles y un enemigo a quien culpar, fue mucho más cómodo dejar de pensar y simplemente seguir a la manada. El resultado de todo esto no es solo una mala elección personal. Es una presión estructural, un peso invisible que nos empuja todos los días hacia la rendición intelectual. El problema es que, mientras la economía y la sociedad nos empujan a no pensar, hay algo dentro de tu propia cabeza que está perfectamente diseñado para obedecer. Mientras que nuestro sistema económico y nuestro ritmo de vida tan acelerado nos empujan a tomar estos atajos intelectuales, resulta que el problema va mucho más profundo. Nuestros propios cerebros están biológicamente cableados para rendirse y obedecer. Para entender esto, en la década de 1950, un psicólogo llamado Leon Festinger hizo una investigación pionera sobre algo conocido como disonancia cognitiva. Él descubrió exactamente cómo funciona esta trampa a nivel psicológico. Cuando te topas con información que contradice tus creencias más profundas, tu cerebro literalmente pelea con uñas y dientes para rechazarla.
Es un mecanismo de defensa automático. Pero aquí está lo que Bonhoeffer ya había entendido y que la ciencia moderna vino a confirmar después. Este proceso de negación se amplifica muchísimo cuando las personas están estresadas, abrumadas o se sienten inseguras con su dinero o su futuro. Piensa en eso un segundo. Son exactamente las condiciones de vida que nuestro sistema actual nos genera todos los días. Bonhoeffer notó que la estupidez rara vez ataca a alguien que está solo en su casa. Él escribió que es un fenómeno que ocurre en grupo. Se dio cuenta de que personas perfectamente racionales, inteligentes a nivel individual, perdían de repente toda su capacidad de análisis crítico en el instante en que se volvían parte de una multitud o de un movimiento grande. Se convertía en un problema sociológico, no psicológico. Esta observación estaba adelantada décadas a su tiempo. Años después, el psicólogo Solomon Asch hizo sus famosos experimentos de conformidad social. Imagínate la escena. Te meten a una sala con un grupo de personas y te piden que identifiques cuál de 3 líneas dibujadas en un pizarrón es la más larga. La respuesta es más que obvia. Pero, sorpresa, todos los demás en la sala, que en realidad son actores cómplices, empiezan a señalar la línea más corta con total seguridad. ¿Tú qué harías? La ciencia demostró que el 75% de la gente, 3 de cada 4 personas, prefiere seguir a la multitud y dar la respuesta equivocada al menos una vez, aun cuando sus propios ojos les dicen que el grupo está en un error. Todo sea por no desentonar. Ahora, agarra esta tremenda debilidad humana e imagínate cómo funciona en nuestra era digital. Las redes sociales son la tormenta perfecta. Un estudio súper revelador hecho por el MIT en 2018 demostró que la información falsa se difunde 6 veces más rápido que la verdad en las redes sociales. 6 veces. ¿Por qué pasa esto? Aquí está la clave. Porque la información falsa, los chismes o las teorías de conspiración casi siempre se sienten mucho más satisfactorios a nivel emocional que las verdades complejas. Cuando alguien comparte una mentira o una noticia a medias que confirma su forma de ver el mundo, su cerebro recibe un premio. Se siente bien. El algoritmo nota esa reacción emocional y le empieza a inyectar más de lo mismo, creando cámaras de eco. Espacios cerrados que funcionan como arenas movedizas para la inteligencia. ¿Te has dado cuenta de que el muro de tus redes sociales parece mostrarte siempre exactamente lo que quieres ver y escuchar? Eso no es un accidente. Es la arquitectura de la ignorancia voluntaria en plena acción. Hemos visto este mismo patrón repetirse una y otra vez a través de los siglos. Los famosos juicios de las brujas de Salem no fueron organizados por demonios de película, sino por vecinos temerosos de Dios que genuinamente creían que estaban limpiando a su comunidad. La cacería anticomunista de los años 50 en Estados Unidos no fue impulsada por villanos, sino por ciudadanos patriotas que sinceramente pensaban que estaban defendiendo la democracia. En cada uno de esos casos, gente inteligente y educada abandonó el pensamiento crítico y lo cambió por la comodidad de pensar igual que el rebaño y sentir que tenían la certeza absoluta. A lo largo de la historia, personas buenas han hecho cosas terribles bajo este trance, pero lo que estamos enfrentando hoy no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Pero aquí es donde la teoría de Bonhoeffer da un giro que él jamás pudo haber imaginado en los años 40. Porque esto ya no se trata solamente de presión social, cobardía moral o ganas de pertenecer a un grupo. La neurociencia moderna nos ha revelado algo mucho más perturbador. Nuestros cerebros están literalmente programados, desde la evolución, para caer en esta estupidez funcional. Piénsalo de esta manera. A Bonhoeffer
Le tocó ver cómo la propaganda nazi se esparcía a través de los periódicos de papel y las estaciones de radio. Era lento. Era obvio para quien quisiera verlo. Pero nosotros estamos viviendo a través de algo exponencialmente más peligroso. Hemos pasado de la propaganda nazi en blanco y negro a algoritmos de redes sociales que saben, con precisión milimétrica, exactamente qué botones psicológicos apretar para hacerte reaccionar. Y justo ahora, estamos entrando en la era de la inteligencia artificial y los deepfakes, tecnologías capaces de fabricar la realidad misma. La amenaza no solo está escalando, está apuntando directamente a la arquitectura básica de cómo pensamos los humanos. Ya no se trata de nazis o de folletos de propaganda. Se trata de cómo están conectados los cables dentro de tu cabeza. Verás, nuestra mente evolucionó en la prehistoria para priorizar siempre la velocidad sobre la precisión. Nuestros antepasados necesitaban confiar en fuentes familiares y rechazar lo desconocido rápido, porque dudar medio segundo de si el crujido en los arbustos era un tigre o el viento significaba la muerte. Sobrevivieron los que sacaban conclusiones rápidas, no los que se quedaban filosofando. Esos mismos instintos de supervivencia son los que hoy nos traicionan. Buscamos información que confirme lo que ya creemos para sentirnos seguros. Y la parte más aterradora de todo esto es que todos somos vulnerables, sin importar qué tan inteligentes, cultos o leídos nos creamos. El mecanismo sigue siendo exactamente el mismo que describió Bonhoeffer. Cuando las personas se sienten amenazadas, cuando hay incertidumbre en el aire, como crisis económicas, guerras o pandemias, se vuelven automáticamente más susceptibles a escuchar explicaciones que suenen con mucha autoridad. Explicaciones que agarren un problema súper complejo y lo reduzcan a una historia de buenos contra malos, a una narrativa simple. Pero aquí está la diferencia crucial, el detalle que hace que la advertencia de Bonhoeffer sea 1000 veces más urgente hoy que hace 80 años. Ya no estamos lidiando solamente con la manipulación humana. Nos enfrentamos a sistemas diseñados por supercomputadoras para explotar nuestras vulnerabilidades cognitivas. Tienen precisión quirúrgica. Cada clic que das, cada segundo que te quedas viendo un video antes de darle scroll, cada reacción emocional que tienes en Internet, está siendo analizada y convertida en un arma en contra de tu propia capacidad de pensar de manera independiente. Lo vimos pasar en tiempo real durante la pandemia del COVID-19. Vimos a médicos, ingenieros, abogados, personas con habilidades analíticas comprobadas en sus áreas, compartiendo teorías totalmente desmentidas sobre vacunas, orígenes del virus y curas milagrosas. No fueron fallas de inteligencia, fueron fallas masivas de independencia intelectual, ocurriendo bajo una presión mundial sin precedentes. Este nivel de manipulación y estrés requiere un nivel de resistencia que pocos están dispuestos a pagar. El mismo precio que un hombre pagó con su propia vida. Dietrich Bonhoeffer se negó rotundamente a entregar su mente. Se negó a dejar de pensar por sí mismo. Y pagó el precio más alto posible por ello. Fue ejecutado en la horca el 9 de abril de 1945, apenas unas cuantas semanas antes de que Alemania finalmente se rindiera y terminara la guerra. De acuerdo con un compañero de prisión que estuvo con él hasta el último momento, sus últimas palabras fueron: "Este es el fin para mí, el principio de la vida". Su sacrificio no fue solamente un acto de resistencia política contra un dictador. Fue algo mucho más profundo. Fue defender la posibilidad misma del pensamiento humano. Él entendió una verdad brutal. Cuando las personas dejan de pensar de manera independiente, en el fondo, dejan de ser completamente humanas. Se convierten, en sus propias palabras, en títeres. Muñecos cuyos hilos son jalados por cualquier fuerza
que sea la más ruidosa o la más fuerte en ese momento. Y esto nos trae al desafío final que Bonhoeffer nos dejó, una pregunta que resuena hoy más fuerte que nunca. ¿Quién se mantiene firme? Cuando la presión de tus amigos, de tu familia o de las redes sociales para encajar es asfixiante. Cuando pensar diferente requiere valor. Cuando el costo de decir la verdad es mucho más alto que el precio de aceptar una mentira cómoda. ¿Quién se mantiene firme? Aquí viene la pastilla más amarga y difícil de tragar de todo este viaje. La verdadera tragedia no es que nos obliguen a dejar de pensar. La tragedia es que rendirnos intelectualmente se siente como una liberación. Se siente bien. Pensar es un trabajo pesado. Cansa. Es sumamente incómodo tener ideas complejas o contradictorias dando vueltas en tu cabeza. Y, sobre todo, duele en el ego tener que admitir que podrías estar equivocado en algo importante para ti. Bonhoeffer creía que romper con esta estupidez requería lo que él llamaba una gracia costosa, la disposición a pensar de forma independiente, incluso cuando duele, cuando te hace impopular o cuando es peligroso. Porque esta es la realidad cruda y desnuda. Todos, absolutamente todos, somos susceptibles a la estupidez funcional. El momento exacto en el que crees que eres demasiado inteligente para ser manipulado. Es el momento en que ya empezaste a caer en la trampa. El precio de tu libertad mental es la vigilancia eterna, pero no es una vigilancia contra un enemigo invisible allá afuera. Es estar alerta contra tu propia tendencia natural a apagar el cerebro cuando pensar se vuelve difícil. Pensar por ti mismo en un mundo que hace negocio y se enriquece con tu rendición intelectual se ha convertido en el acto de rebeldía más grande que existe. Y si quieres dejar de ser manipulado, si quieres proteger tu mente, hay prácticas muy concretas que debes empezar a hacer hoy mismo. Si esta estupidez funcional es, en parte, una elección, significa que también podemos rechazarla. Si es el resultado de cerebros abrumados, podemos crear condiciones para que pensar vuelva a ser posible. Piensa en el pensamiento crítico exactamente como si fuera ejercicio físico. Al principio incomoda, duele, te deja adolorido, pero es absolutamente esencial para volverte fuerte. No esperarías correr un maratón sin haber entrenado antes, ¿verdad? Bueno, tampoco podemos esperar navegar por este mundo lleno de información compleja sin practicar la disciplina intelectual. Esos músculos mentales necesitan uso regular o se atrofian. A nivel individual, la mejor defensa que tenemos es cultivar lo que los psicólogos llaman humildad intelectual. Es el simple reconocimiento de que nuestro conocimiento siempre está incompleto y muy probablemente equivocado en varias cosas. Y para poner esto en práctica, aquí tienes 5 acciones concretas que puedes usar como tu resistencia diaria contra la rendición mental. Primero, practica la fricción intelectual. Tómate un rato cada semana para leer argumentos inteligentes de personas que no piensan como tú. No lo hagas con la intención de cambiar de opinión a la fuerza, sino para poner a prueba si tus convicciones realmente soportan el escrutinio. Segundo, abraza la ignorancia productiva. La próxima vez que te sientas 100% seguro de algo, hazte esta pregunta. ¿Qué evidencia necesitaría ver para cambiar de opinión? Si no se te ocurre ninguna, cuidado. Esa es una bandera roja gigante de que dejaste de pensar y empezaste a creer ciegamente. Tercero, bájale a la velocidad antes de compartir. Antes de publicar, retuitear o mandar ese video por WhatsApp, tómate 60 segundos para verificarlo en una fuente independiente. Esa breve pausa de 1 minuto es suficiente para romper el ciclo del algoritmo, que se alimenta de tus reacciones viscerales. Cuarto, acostúmbrate a decir no sé.
En un mundo que premia la ignorancia confiada por encima de la incertidumbre humilde, admitir que hay huecos en tu conocimiento se vuelve un acto verdaderamente radical. Decir no sé te libera de la presión de tener que fingir. Y quinto, el reto de esta semana. Encuentra una creencia que defiendas con mucha fuerza. Dedica solo 30 minutos a buscar y leer los mejores argumentos en contra de esa creencia. No para torturarte, no para paralizarte de dudas, sino para practicar el mismo tipo de valentía intelectual que Bonhoeffer murió defendiendo. Si tu creencia sobrevive a un análisis honesto, la vas a defender con más confianza. Si no sobrevive, habrás aprendido una lección invaluable sobre la diferencia entre tener una convicción y tener la verdad. Claro, las prácticas individuales no bastan por sí solas. Necesitamos cambios estructurales. Necesitamos que las redes sociales transparenten sus algoritmos. Necesitamos educación pública que enseñe alfabetización mediática desde la primaria. Y sobre todo, necesitamos políticas económicas que reduzcan el estrés y la incertidumbre en la gente. Porque cuando no estás preocupado las 24 horas por pagar la renta, la salud o la comida, tienes más ancho de banda mental para pensar cuidadosamente sobre temas complejos. La próxima vez que sientas el confort de creer que tienes todas las respuestas, recuerda la advertencia de Dietrich Bonhoeffer. La estupidez funcional no llega tocando trompetas ni anunciándose. Llega susurrándote al oído que tú ya sabes todo lo que necesitas saber. En ese momento de reconocimiento, tienes una decisión que tomar. ¿Vas a entregar tu mente a cambio de la comodidad de la certeza? ¿O vas a elegir el camino difícil, el camino de la independencia intelectual? Cada vez que eliges la curiosidad por encima de la certeza, la evidencia por encima de la emoción y el pensamiento cuidadoso por encima de la reacción rápida, no solo estás protegiendo tu propia mente, estás defendiendo la posibilidad misma de la sabiduría humana en una era de estupidez artificial. El futuro de nuestra dignidad humana depende de cómo respondamos a este desafío. Si este video te hizo cuestionar algo que dabas por sentado, no es debilidad. Es el principio del coraje intelectual. Si este contenido te tocó de alguna manera, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario aquí abajo.